Quinto volumen ya de La Tierra de Nadie, publicada por ECC Ediciones. Vamos a ver cómo discurre este penúltimo tomo. Ciudadanos de Gotham, muchas gracias por estar un día más ahí, muy bienvenidos a la reseña del quinto volumen ya, nada más y nada menos, que recopila esta macrosaga, Tierra de Nadie, esta macrosaga que puso patas arriba Gotham, el universo batmaniano, niano, y todo lo que había alrededor. Estamos ya, bueno, pues en el penúltimo volumen. Esto terminará en el 6 y en este quinto volumen lo que vemos muy a grandes rasgos es cómo poco a poco Batman y su Batfamilia, sus Bat-aliados, van retomando el control muy a duras penas de una ciudad que está sumida totalmente en el caos aún. Un volumen que contiene el material norteamericano que os relato a continuación. El número 71 y 72 de Robin, el 572 de Batman, el 18 de Batman Chronicles, el 739 de Detective Comics, Batman Legends of the Dark Knight 125, Azrael Agent of the Bat 59, Catwoman 75, Batman Shadow of the Bat 93, Nightwing 38 y 39 y Batman No Man's Land número 0, que fue un especial que salió con motivo de esta saga. Pues el primer volumen, o la primera historia, perdón, el primer volumen, vemos como Robin se enfrenta a un Killer Croc que se nos muestra pues de una manera bastante insólita para este personaje. Se nos muestra como una especie de capo mafioso, bien vestido, bien trajeado incluso, que quiere su parte de Gotham. Sabéis que Gotham en esta saga está dividida en partes, pues una parte está gobernada por el Pingüino, otra parte por los policías, otra parte por Dos Caras, en fin, se están repartiendo el pastel y Killer Croc quiere su parte del pastel, con desastrosos resultados. Después tenemos una historia más, bueno, humana, más cercana, protagonizada por uno de esos personajes que yo siempre reivindico, por Leslie Tompkins. Una doctora Leslie Tompkins que intenta seguir manteniendo ese reducto de paz que es su hospital, y en el que no permite ningún tipo de violencia y en el que incluso presta ayuda médica a un criminal como es Victor Sass, claro, con el peligro que ello conlleva, tener a un tipo, intentar revivir, entre comillas, o devolver la salud a un tipo que lo único que sabe hacer en la vida es matar. Como sabéis, René Montoya es una parte fundamental de esta Tierra de Nadie y su relación con Dos Caras se ve reflejada en la siguiente historia que se llama Jurisprudencia, en la que, bueno, el propio Dos Caras organiza un juicio acusando a James Gordon y no tiene más remedio, siguiendo su propio y retorcido código moral, que hacer tanto de fiscal para condenar a James Gordon como de abogado. Y al final se da cuenta que haciendo de abogado el condenado es él, con lo cual es curioso cómo él mismo acaba pidiendo a René Montoya que lo meta en la cárcel, ¿no? Es así, da buena muestra de los pájaros que hay en esa quijotera de Dos Caras. La siguiente historia, cediendo terreno, muy fácilmente la mejor del volumen, escrita por aquel entonces novato Greg Rucka, novato al menos en funciones de cómic, porque ya había escrito algunas novelas, pues nos narra simplemente, simplemente con muchas comillas, la reconciliación o los reproches mutuos entre James Gordon y Batman, que sabéis que a lo largo de esta Tierra de Nadie James Gordon le ha guardado mucho rencor a Batman porque Bruce Wayne en su momento pues desapareció, se tomó un tiempo y James Gordon estuvo simplemente esperando por él. Aquí vemos como, bueno, por fin hacen las paces. Incluso Bruce Wayne, Batman, quiere mostrarle su verdadera identidad, se desenmascara ante él, pero James Gordon dice que no quiere saberlo y que incluso puede que lo sepa, pero no quiera hacer alarde de ello. Realmente si hay una historia que destacar es esta que os acabo de comentar. Y después, bueno, si os acordáis, al final del anterior volumen, del volumen cuarto, Batman le encargó a Selina Kyle, a Catwoman, el robo de unos datos en Nueva York, de un DVD, de un CD.
con unos datos que para él son muy valiosos, y solo Catwoman podía hacerse cargo de esa misión. Pues bueno, gira un poco en torno a cómo Catwoman vuelve a Gotham City y le entrega ese CD a Batman. Y de paso, bueno, nos establece que Catwoman se va a quedar ahí una buena temporada en Gotham. Seguimos con Oráculo y Nightwing, o Bárbara Gordon y Dick Grayson, con esa tensión sexual no resuelta que había por entonces. Un Dick Grayson que, si os acordáis, había entrado en la penitenciaría de Blackgate como un elefante en una cacharrería y ahora está pagando un poco los platos rotos, o el pato, que son las dos frases que se me han juntado en la cabeza. Y que bueno, no puede escapar de lo que siente por Bárbara Gordon al fin y al cabo. Todo esto aderezado con un asalto de Petit, ese policía cabrón que todos hemos acabado odiando a lo largo de esta saga, a la Torre de Oráculo, y a la que intentan hacer frente como mejor pueden. Termina este volumen con una historia retrospectiva en la que vemos dónde puñetas estaba Bruce Wayne al principio de toda esta Tierra de Nadie, y lo que hizo fue alejarse incluso de sí mismo, ¿no? Vemos cómo está centrado este No Man's Land número 0 especial en la figura de Elena Bertinelli y su búsqueda de aprobación por parte de Batman como la cazadora, y como no la obtiene, pues se convierte en una Batgirl, digamos, un poco particular, ¿no? Es la Batgirl que vemos, por ejemplo, cómo decide taparse también, por qué motivo decide taparse también el resto del rostro, porque no lleva el rostro destapado en esa escena, o esa imagen, disculpadme, que acaba siendo característica de Batgirl en esta etapa, primero con Elena Bertinelli bajo el manto y después con Cassandra Cain. Una saga, como ya os he dicho en el resto de los vídeos, que a mí se me antoja absolutamente imprescindible para entender a Batman a día de hoy, aparte de ser endiabladamente entretenida, y que estoy deseando saber cómo concluye, porque yo sí que en su momento había leído algo, pero ni mucho menos la había leído en su totalidad. No han sido pocos los amigos que me han comentado que bueno, que esta saga les llama la atención, pero que los precios de cada volumen pues les tiran un poquito para atrás. Y yo lo entiendo perfectamente, porque, bueno, cogerse todos esos volúmenes de golpe constituye un desembolso notable. Sin embargo, teniendo en cuenta que ECC siempre tiene un buen fondo editorial y siempre tiene existencias de este tipo de cosas, siempre tiene en circulación pues las novedades que va sacando, de verdad que os recomiendo que os vayáis haciendo poco a poco y a vuestro ritmo con los volúmenes que han ido saliendo de esta Tierra de Nadie, porque de verdad que, aparte de un entretenimiento de primer orden, es una aproximación al mito de Batman y a las características y a la idiosincrasia de Batman, de Gotham y de su universo, que es absolutamente recomendable, casi imprescindible, tanto para nuevos como para ya expertos. Hombre, obviamente recomendar este volumen 5 en concreto a alguien que, bueno, no ha seguido la colección o no le ha prestado mayor interés, me parece un poco absurdo. Yo lo que os recomiendo a todos es, de verdad, bueno, pues poquito a poco, ¿no? A lo mejor obviando algunos gastos en algunos cómics bastante prescindibles que todos tenemos, pues ir cogiendo esos volúmenes, ir haciéndoos la serie, que ya os digo, estamos a un volumen de saber cómo acaba, bueno, y tener una parte absolutamente fundamental e imprescindible de la historia de Batman, sobre todo de la historia moderna de Batman. Así pues, mi recomendación de lectura de hoy es no solo este quinto volumen, sino los 4 que le han precedido, 6 si incluimos El Camino a Tierra de Nadie, y si incluimos El Cataclismo 7, de acuerdo, son muchos volúmenes, pero también son muchos cómics, mucha lectura. Os recomiendo de verdad que os vayáis haciendo poco a poco con ellos, en serio, os insisto, no tengáis prisa, pero yo es lo que voy haciendo, ¿no? Y no tengáis pausa. Nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y nos vemos en la siguiente reseña. No me puedo despedir sin desearos mucha salud, muchas lecturas y mucha suerte.